Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Me encanta el desdén como usted se refiere a la gente cuando no le cae bien. No, es que era esa época donde estos profetas del libre mercado decían, bueno, Gonzalo Sánchez de Lozada, Alberto Fujimori, pues, Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, Oiga, Pérez Valladares. ¿Usted se acuerda de...? Bueno, yo creo que Pérez Valladares era mucho más estadista. Más serio. Sí, yo creo, digo, Más serio. que vamos a decir que esa onda privatizadora, esa onda de que todas las soluciones pasaban por el mercado y no por el Estado. ¿Sabes? Esa filosofía y esa concepción. Además, Ernesto Pérez Valladares era un hombre de una sólida formación. No, si todos ellos también, bueno, no sé Menem, pero los otros también. Oiga, algunas cosas que quiero señalar antes de comenzar. En primer lugar, es expresar mi solidaridad. Ha muerto una gran mujer panameña. Gloria Guardia de Alfaro. Murió en Bogotá. Sí, ella vive en Bogotá. En Bogotá. ¿Usted se acuerda del último juego? El Jardín de las Cenizas, en la obra. Ella fue ganadora del premio... Varias veces el premio Miró. Ricardo Miró, una gran intelectual. Yo me quedo con Lobos al anochecer, Los Lobos al amanecer. Yo creo que nadie había planteado el asesinato de Remón como ella, ni nadie planteó la historia de Acción Comunal sin esa pasión del panameñista o de las personas como lo planteó ella también en esa trilogía. Yo creo que son libros de texto obligatorio para todos aquellos que quieran conocer la historia real de nuestro país. Sí, expreso mi pena por la pérdida de una gran panameña. Una gran panameña. Y segundo, quiero también señalar mi tristeza por el brutal asesinato de Ricardo Dicky Torres, un gran amigo. Buen hombre. Una persona que siempre tuvo un gesto agradable, unas palabras de respeto para nosotros. Y expresé mi consternación al enterarme ayer de ese asesinato que ocurrió en su residencia en Arraiján. Sé que es un gran amigo de Ana Máez Díaz de Viuda de Endara, pero también un gran amigo nuestro. Sí, de aquí, mi solidaridad a su familia. Dicho esas dos cosas... Oiga, que hablando de eso, antes de que vayamos, que empiece con el tema internacional, es que ayer lo que tal vez le faltó a las cifras que estaba dando el general Paredes sobre seguridad de esos 5.000 tropas que hay en la frontera, 4.000 que hay cuidando las calles de Panamá, son los 5.000 policías que están cuidando los PMI, las personas muy importantes en el Estado. 5.000. Sí, cuando hablo de la ciudad de Panamá me refiero al área metropolitana. No, pero ¿dónde está el pie de fuerza nuestro? Haciendo Pues lo que no debe. Detrás de ministros, de esposas de ministros, de un montón de gente. Solo la procuradora tiene 140 escoltas. O 140 personas en su escolta. Yo creo que nosotros tenemos que racionalizar eso. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Todas estas cosas están pasando. Escuchaba una oyente decir y esperar mucho de Cortizo. Yo creo que es importante pedirle a los dirigentes. Pero una nación no camina solamente por sus dirigentes. Usted es un activo importante de la democracia. Es usted el que tiene que activarse también y hacer que las cosas pasen. Las cosas no pasan porque un grupo determinado de una élite decide lo que va a ocurrir. Las cosas pasan cuando todos impulsamos. Oiga, algunas cosas. Voy a comenzar con Argentina. No lo iba a comenzar, pero como usted habló de Menem, mire lo que está pasando. Menem, sobre todo en esos años, era alguien que daba mala suerte. La gente cada vez que decía el nombre de él hacía eso de... Sí, un hombre flamboyante. Méndez, un hombre flamboyante. Se casó con una mujer muy joven, chilena. La Boloco. Muy hermosa. Ella salió en la novela de esa Betty la Fea, ¿se acuerda? Sí. En esa época por allí. Uno siempre debe ocupar. Yo siempre les recomiendo a ustedes que se lean la obra de Shakespeare, Las 7 edades del hombre. Las 7 edades del hombre. Porque cada uno debe ubicarse en su tiempo. Cuando usted llega a cierta edad, usted llegó a cierta edad y viva con... la dignidad. La dignidad, no la dignidad. Viva con la alegría el ocaso de su vida o el otoño de su vida, para ponérselo... eso es mejor, el otoño suena menos drástico. Menos. Pero viva, pero no se trate, no haga cosas que vayan contra la biología. Los jóvenes con los jóvenes y los viejos con los viejos. Bien. Bueno, en términos generales. Oiga, en Argentina, mire lo que está ocurriendo.
las últimas, acuérdense que Argentina va a elecciones, ¿ah? Y el presidente Macri, con esas reformas contundentes que ha hecho y con esa situación desastrosa que se encuentra Argentina, imagínese, Fernando, que la última medición, los negativos del señor Macri están en 68%. Y 32% en su positivo, y probablemente su gestión de gobierno tendrá un índice de menos 70, menos 60, una cosa por ahí. Y pretende reelegirse y no quiere darle paso a otras fuerzas. Mientras que los negativos de la señora Cristina Fernández de Kirchner están en 51% contra 48 positivos. Se encuentra en mejor posición que Macri. Pero el nivel de incertidumbre que genera Cristina política tendría un efecto bastante duro para la economía argentina. La verdad es que Argentina se debate entre una profunda crisis económica que el señor Macri no ha tenido la capacidad de resolver, aumentado Pero es más. que es un país realmente Asombroso lo que está pasando. que no es, ¿sabes? No creo que haya economía en el mundo que aguante el nivel de subsidios que está pagando la Argentina. Pero no solamente eso es un país rico. Sí, no, es que si no fuera rico ya hubiera colapsado. Sí, no, y además rico en producción de alimentos, está pasando hambre. Está pasando hambre. Ese es un país que puede alimentar a casi 40 veces la población que tiene. Para que ustedes sepan. Bueno, esa es la situación de Argentina. Pero quiero volver al tema que acapara la atención del mundo. La confrontación, que ya no es una guerra comercial, es una guerra económica en su total magnitud, que tiene un componente comercial entre los Estados Unidos y la República Popular China. Ayer, cuando la República Popular China anuncia con una estrategia bien calculada que va a poner aranceles en retaliación a lo que hizo los Estados Unidos a bienes por valor de 60.000 millones de dólares y va a incrementar, lo anuncia en el momento en que comienzan a arrancar las bolsas y lo que produjo fue lo que usted le contaba a Fernando muy temprano en la mañana. Una caída de casi 2.4% del Dow Jones, de 3.4% del índice Nasdaq y de 2.4% aproximadamente del Standard & Poor's. Ahora, los indicadores bursátiles indican una parte del temor, de la grado de confiabilidad que pueda tener este sector, que es casi como un garito. No es exactamente la economía de los Estados Unidos, no es la economía, pero indica los niveles de nerviosismo que hay en el mundo. Hoy Europa recupera algo. En la mañana de hoy, recuerda que ya en Europa estamos casi como a la 1 de la tarde de esto, porque esta guerra comercial, en su variante comercial, porque es una guerra económica, ha llegado a un punto en que creo que el presidente Trump y el presidente Xi Jinping ahora es empeñado en una especie de pelea de gallo entre ellos dos. Han subestimado el nivel de complejidad que esto ya tiene. Incluyendo el presidente Trump, el Trump del Dow Jones. ¿Se acuerdan que el Trump es un hombre que siempre está pendiente del Dow Jones? Yo le digo el Trump del Dow Jones. Bueno, ahora el Trump de los aranceles está en colisión directa con el Trump del Dow Jones, chocando. Hay un artículo del Político que habla del Trump del Dow Jones y el Trump de los aranceles. El presidente ha venido diciendo de los Estados Unidos cosas que no son ciertas. Por ejemplo, él ha dicho públicamente en sus tweets, yo no sé si ustedes le siguen a él, él dice, China ha pagado tantos billones de dólares en aranceles. Lo que primero debe saber usted es que China no ha hecho ni un cheque al Tesoro de los Estados Unidos para pagar ni un arancel. Son importadores americanos los que... Son los importadores americanos los que pagan los aranceles. Es decir, por ejemplo, si yo compro arroz en China y le pongo un arancel de 30% aquí en Panamá, el que lo va a pagar es el que importa el arroz de China. China me va a vender el arroz al precio que está en el mercado más el arancel que yo le pongo. Y quien va a pagarlo es el consumidor. Y quien al final lo va a pagar después de todo, porque los importadores lo que hacen es que les trasladan ese precio ¿a quién? Al consumidor. Entonces son los importadores norteamericanos los que pagan el arancel y quienes al final lo cargan sobre sus hombros son los consumidores norteamericanos. Así de sencillo. No es como dice el presidente Trump, que China está pagando, la República Popular China está pagando absolutamente. ¿Qué efecto tiene en China eso? Bueno, le cierra un mercado importante.
o le hace más costoso importar a ese mercado. Pero con los niveles de productividad y bajos salarios que tiene China, puede competir incluso con otros países en muchos de sus renglones. Ambos países se están haciendo daño, como decía Larry Kudlow, uno de los principales asesores económicos del presidente de los Estados Unidos, que reconoce esto que yo estoy diciendo. Pero cuando el presidente tuitea esto, no está diciendo cosas ciertas. Y fíjense lo que dice el presidente, que China no compra bienes agrícolas de los Estados Unidos. China es el cuarto comprador de bienes agrícolas de los Estados Unidos, uno de los principales compradores de trigo, de maíz, de sorgo, de soya y de carne porcina. El cuarto comprador del mundo. ¿Y qué hizo China ayer? En una forma calculada para hacer el mayor daño posible y poner la mayor presión a los Estados Unidos, al presidente Trump, que va a elecciones el próximo año, estas nuevas aranceles que puso, ¿a dónde los puso? 25%, Fernando. ¿Los puso a quién? Al algodón, al sorgo, al maíz, a la soya y al cerdo. ¿A qué estados golpea? Ohio, Wisconsin, en donde el presidente Trump ganó. Exactamente, Ohio era clave. Clave. Y pone presión a los constituyentes, a los electores del presidente de los Estados Unidos. Entonces el presidente de los Estados Unidos, voy a usar todo este capital que me está entrando, todos estos grandes ingresos que me están entrando, pero este dinero de los Estados Unidos, para darle subsidio. Bueno, los agricultores norteamericanos, el gran negocio de los Estados Unidos, lo que menos quiere es subsidio. Lo que quiere es mercado. Claro. Y esto es un problema importante y le abre ahora mercado ¿a quién? A Argentina, a Brasil. Para que usted vea esta situación entre los Estados Unidos ha comenzado a tener ya efecto entonces en el movimiento de mercancías. Y es por eso que debemos prestarle atención a esta situación, porque en los próximos meses podría, fíjese la palabra que uso, afectarnos a nosotros en el movimiento de carga en el canal de Panamá, particularmente en los grandes graneros que usan carga, lo que usan movimiento al granel en esos barcos inmensos que pasan por el canal de Panamá. Esta situación continúa en una forma sistemática. Habrá que ver, Estados Unidos está pensando, y esto ya no se va a resolver en los próximos días, esto va a tomar varias semanas más y va a tener efectos importantes. Por otro lado, mientras está ocurriendo entre los Estados Unidos y China, y el presidente de los Estados Unidos dice que él tiene una inmensa amistad con el presidente Xi Jinping. Es excesivo. Cuando el presidente de los Estados Unidos dice esas cosas, es como tratando de bajar tensión para que operen los mercados. Él sabe de esto. Pero en la práctica, creo que esta conducta irracional que está ocurriendo entre ambos dirigentes no tiene explicación racional. Están llevando a un mundo que podría entrar en recesión, tanto los Estados Unidos como afectar a China y como consecuencia afectar al resto del mundo. Por otro lado, en este momento que ustedes y yo estamos conversando, el presidente Putin y el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se estarán entrevistando allá en Soho, en esa reunión de Rusia, una ciudad... en Solzhenitsyn. Es una ciudad turística. Sí, sí, al lado del mar. Yasser, el canciller ruso, Sergei Lavrov, le habló al señor Pompeo sobre los temas. ¿Cuáles son los temas que a Rusia en su inmediato espacio le interesan? Siria, Ucrania, lo que está pasando en Irán y Venezuela. Pero mientras eso está ocurriendo, fíjese el peso de Rusia. Si usted ve la estadística comercial de Rusia, el incremento de las exportaciones rusas hacia Europa han tenido en el primer trimestre y en lo que va del segundo trimestre del 19 un aumento importante. Casi más de 100.000 millones de dólares en exportaciones rusas hacia Europa. Ya, el espacio que deja los Estados Unidos y esta confrontación la está llenando Rusia. ¿Quién es el principal suministrador de energía
tanto de petróleo y de gas hacia Europa? Sí. Rusia. Rusia. Que no está gastando mucha plata en guerras, en mantener una estructura militar. Eso es lo que hizo grande a la República Popular China. Mientras los Estados Unidos estaba gastando su dinero en incursiones militares, haciendo el papel de policía del mundo. Y en eso yo coincido con el presidente Trump. Trump no es muy amigo de Sí. convertir a los Estados Unidos en policía del mundo. Bueno, alguien que quiere hasta cerrar la OTAN, imagínense. No, él está claro en eso. Lo que pasa es que ha llevado tantas cosas simultáneamente, sin aliados, que ha dejado a los Estados Unidos solos. Y es por eso que es importante que nosotros le prestemos atención a la reunión que hoy se va a hacer aquí en Panamá. Entre un enviado especial de... Mañana, ¿no? Hoy está llegando. Llegó anoche, entiendo. Mauricio Clever Carrón, que es entiendo que es un cubanoamericano. Cubanoamericano. ¿Sí? Es un hombre de una gran formación. Pero un halcón de esos... Sí, pero es graduado con honores de la universidad donde está. Él es un hombre intelectualmente bien equipado, ¿ah? Así que los que van a hablar con él sepan que no están hablando con un pintado a la pared. Es un hombre bien estructurado, bien formado, pero que tiene un cojo en su cabeza con Cuba, Venezuela. con Venezuela y con Nicaragua. Y creo que meterse simultáneamente en este esquema creo que es un error de parte de los Estados Unidos, pero ya ellos tienen su diplomacia. Ya veremos qué pasa aquí. Y ese es el único problema para los Estados Unidos hoy día. En América Latina solamente ellos hablan del Triángulo Norte, del muro con México y de estos tres países. Los demás, como si no existiésemos. Y fíjese, mientras eso está pasando en Argentina, que le contaba, en Chile, las protestas contra el presidente Sebastián Piñera se incrementan por dos cosas. Por las reformas que quiere hacer al sistema de legislación laboral y por las reformas al sistema de pensiones. Y va a enfrentarse a un pueblo cuyo sistema de pensiones fue privatizado. Y fue el modelo que se trató de poner en otros países que ya fracasó. Y fracasó rotundamente. Mientras, en Sudán, ¿se acuerdan que le hablé de Sudán? Bueno, los militares quisieron tirársela de vivos y quedarse con todo el pastel después de derrocar al presidente de Sudán, Al-Bashar. al-Bashar. Y hoy la capital Khartoum amaneció Militarizada. con toda la gente en las calles. Hay protestas por doquier en Sudán porque se niegan a hacer la transición hacia un gobierno civil o por lo menos bajo el control de los civiles. Y sigue las confrontaciones en Argelia, sigue el desarrollo de la guerra en Libia y la situación de Irán se mantiene tensa, lo que podría provocar una confrontación con Irán, un alza drástica del precio del petróleo. Así está el mundo. Y preste la atención a la reunión de hoy, que se está dando entre miembros del gobierno entrante, y me imagino que alguien del gobierno saliente, pero lo más importante es lo que hable el gobierno entrante. Porque ya un poco enseñando las cartas, el señor Cortizo ha dicho que reconocerá a Guaidó, pero no cree en la labor del Grupo de Lima. Sí. Bueno, ahí vienen ajustes, pero vamos a verlo. A la vuelta nosotros queremos hablarle de este periodo de transición. La primera reunión entre Varela y Cortizo habría producido algo que usted debe mirarlo en positivo. Creo que el presidente electo Cortizo ha tomado la decisión de que las reformas constitucionales no se hagan a través de esta asamblea. Creo que es una decisión inteligente. Ojalá se mantenga y podamos entonces nosotros discutir en el gobierno que arranca el 1 de julio las reformas constitucionales y usted tenga el derecho de aprobarlas o improbarlas en un referéndum. Sí. Ese es el poder constitucional en una forma. El otro es el que yo prefiero, la creación de una asamblea constituyente, porque yo no le tengo miedo al poder del pueblo para transformar el poder de la Constitución. El poder de la Constitución, reitero una y mil veces, emana de su poder, su legitimidad emana del nivel de compromiso que tenga el poder constituyente que está en el pueblo. En una democracia el poder está en el pueblo. A la vuelta, un análisis de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Recuerde también que hoy entramos en el caso de Martinelli en una fase interesante, porque ahora en vivo, en todo color, vamos a saber el contrainterrogatorio a lo que se llama
perito o testigo. O testigo. Yo creo que él es más un testigo que un perito. Ya veremos, a la vuelta, cuando hablemos de Panamá.